Chicos, paso por el canal para hablarte de que ya finalicé el reploteo en tiempos récords. Fíjate cuánto tengo ya. Los discos están a tope, todos están llenos y me tomó, vamos a decir, desde finales de julio hasta el 14 de agosto. Y ya estamos a tope. Fíjate aquí cuántos discos y todos están en rojo. También voy a mostrarte la salud de los discos, cómo quedaron después de yo haber reploteado más de 2000 plots. Si entramos aquí a mi cliente de Chia, vamos a ver que tenemos un total de 2123 plots. No, son 2125 porque estoy copiando los últimos, lo estoy mandando de un disco rápido a un disco lento. Y si vamos aquí a la PUR, donde yo estoy farmeando en este momento, vemos que me están contabilizando 2123 plots NFT, que ustedes saben que estos son los nuevos plots para tú poder farmear en la PUR que a ti te dé la gana. ¿Cómo quedaron mis discos después de este tiempo récords? Pues mira, voy a mostrarte la salud de los discos. Ay, mi madre. Así que chicos, tengan cuidado si ustedes deciden meterse en esto de Chia, porque los discos quedan literalmente explotados después de tú meter una potencia, de tú replotear o crear plot. Es un disco sencillo, un disco regular. A ver, espérate, mira. Este disco fue el más golpeado. El más golpeado. Fíjate que la salud, perdón, que me queda es un 58%. Pero yo siento que este disco en los últimos días estaba ya fallando. A veces el programa que yo usaba para crear los plots, que es Max, pues yo sentía que a veces este disco fallaba y me vi forzado a tener que terminar de replotear con este que está aquí, que fíjate donde me queda un 74%. A este le queda un 74% de vida y a este le queda un 58% de vida. Nota importante, recuerden que yo tenía aproximadamente 2000 y pico de plots originales. Y esos plots fueron creados con estos discos. Voy a dejarte información en la descripción de este video para que tú veas de qué disco estamos hablando, ya que no son tan caros. Sin embargo, me aguantaron para yo replotear o para yo crear aproximadamente unos 4000 plots. Así que es importante que lo sepas, por si tú decides meterte en esto de Chia, sepas bien que estos discos M.2 pueden aguantarte aproximadamente entre 2500 a 4000 plots. También hay que destacar que esto varía por fabricante, ¿no? Cada disco viene con una estimación de vida o estimación de uso. Cada disco viene con esto diferente, así que es importante que tú, si decides comprar o si no has comprado ningún disco SSD M.2, es bueno que tú veas las especificaciones y ahí tú sabes si puedes invertir o no puedes invertir en estos discos rápido. Mira, estos son de 2 teras, este tiene 2 teras, 2 teras y el C 2 teras. Pero recuerda que si tú vas a crear los plots con Max no necesitas tener tanto espacio. Con uno de 1 tera es más que suficiente, porque Mac para tu crear los plots no necesita tener tanto espacio. Yo ya lo tenía, estos discos lo tenía, inclusive antes de salir esa aplicación que es muy buena para tu crear los plots, te vas a ahorrar muchísimo tiempo. A mí me tomó desde a finales de julio, entre el 26 hasta la fecha, me tomó el yo poder replotear más de 2000 plots en total, 2125, porque estoy copiando dos plots extra ahora mismo para ya finalizar. Y ustedes saben que ya yo no voy a comprar más discos. Hasta aquí es mi capacidad en Chia. Tengo un disco en otra PC que tiene 14 teras, pero ese disco está en otra PC. Por si un día ustedes ven que aquí
sea un poquito más alta la velocidad. No fue que yo compré disco, sino que tengo otro disco en otro PC que está farmeando aparte, y es posible que ese disco yo lo mude para acá, para esta PC. ¿Por qué no voy a comprar más discos? ¿Por qué no voy a invertir más en Chia? Pues por los pagos. No me están pagando bien. Yo siento que para una inversión como esta, estamos hablando de casi 8 o 10 mil dólares entre discos y el PC, componentes, y apenas yo recibo pagos. Fíjate cuántos pagos estoy recibiendo. En el día de hoy solamente he recibido 2 pagos de 0.01. Y ayer 13 de agosto, 1, 2, 3, 4, 5 pagos. Estoy recibiendo 0.01 pago. Que esto sería, si sacamos la calculadora, déjame ponerla aquí, que tú la veas, chicos, y para que ustedes vean del por qué yo no invierto un peso más en Chia. 0.01 por 5. Aproximadamente estoy ganando esta cantidad diario por el Chia. ¿Cómo está el precio del Chia? A ver cómo está el precio del Chia, que no... A ver, para que ustedes vean por qué yo no voy a invertir un centavo más. 267 dólares. Eso es lo que cuesta al día de hoy. Pues yo estoy ganando diario 13 dólares. A cómo está la moneda al día de hoy. Y ustedes saben que sube, baja. En esta última semana se ha mantenido entre los 250 a 300 dólares por 30. Bueno, aproximadamente estaría ganando 400 dólares mensuales a como está el Chia al día de hoy. Si lo calculo 0.05 por 30, estaría ganando en moneda, en Chia, estaría ganando 1.5 Chia mensuales. ¿Qué pasa? Que este valor puede variar. Recuerda que si la red sigue creciendo, que ya estamos en 34 exabytes, si la red sigue creciendo y llega a 50, pues yo estaría ganando la mitad, porque los pagos tienen que repartirlo entre más usuarios. Bueno, si empieza a nivel mundial, se empieza a comercializarse bien esta moneda y empieza a meterse de lleno en el mercado, pues puede hacer que esos montos varíen, puede hacer de que nosotros empecemos a ganar más dinero. Si empiezan a hacerse mucho más transacciones de las que se hacen ahora, pues también es probable de que en un futuro Chia sea rentable. Pero yo al día de hoy ya está decidido por mi parte que no voy a invertir un centavo más en este proyecto. Hasta aquí lo dejo. 2125 plop NFT. Estoy farmeando en Spay Pool, una pool muy buena y la que mejor está pagando ahora mismo. Olvídate de todas esas pool que andan por ahí diciendo que te vamos a pagar 0 comisión, que te vamos a pagar, porque esa 0 comisión que te están cobrando es mentira. ¿Por qué yo digo que es mentira? Porque para esas pool encontrar un bloque es muy difícil. Y cuando encuentran un bloque tienen que repartirlo en los pocos farmers que tienen. Así que no te lleves de que te están dando el 0% de comisión, porque va a ser mucho más difícil el tú poder ganar. Sin embargo, aquí en SpayPool tú estás recibiendo pago a cada rato, porque esta red ha crecido muchísimo, y esto lo que hace es que aumenta las probabilidades de que tú puedas ganar dinero más rápido. Así que no te lleve de esos pools que por ahí que te andan ofreciendo 0 de comisión, porque al final eso se te quita en dinero, porque para ellos no tener una red tan grande, pues esto hace de que les sea más difícil ellos encontrar bloques. Sin embargo, SpayPool tiene 2 exabytes. Óiganme bien, 2 exabytes. Esto es una cantidad razonable, y por eso ellos viven encontrando muchísimos bloques por día, y por eso empiezan a mandarte los pagos de una vez. Fíjate que si yo entro aquí a mi cuenta, fíjate todos los pagos que yo recibo, porque SpayPool está encontrando pagos siempre. Mira, ya yo he recibido
8 chia, casi un chia completo. Y fíjate aquí donde me están haciendo mis pagos. Me están haciendo mis pagos siempre. Mira, todos mis pagos me lo están haciendo aquí. Ve, todos mis pagos. Aquí mira también donde pusieron los parciales, los que no te han pagado, todo este tipo de rollo. Así que mi recomendación es para los chicos que están aquí en el canal y están en esas pools por ahí que te dicen que tiene FIC 0, no te lleve de eso, que ellos lo que quieren es crecer, lo que quieren es llegar a este nivel para poder, vamos a decir, para poder crecer. Pero yo sigo en SpacePool, me ha ido muy bien y te recomiendo esta opción para que tú puedas ver algo de dinero en Chia. Este es el Tiempo Tech. Suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima entrega. Bye bye.